Historia de las doctrinas económicas. 30. 9. La evolución del pensamiento económico norteamericano. 2. La escuela marginalista. Reseñar la versión norteamericana de la doctrina de la utilidad marginal es labor ingrata. Gran parte de los primeros escritos de este movimiento padece una grave incapacidad desde el punto de vista del plan que seguimos en este libro. No se distingue suficientemente del trabajo inglés y del europeo continental anteriores para merecer un estudio detenido. En cuanto a las manifestaciones más recientes en el campo de la teoría pura, nacidas de las doctrinas aparecidas en el último cuarto del siglo XIX, tienen un carácter demasiado detallista o desde un punto de vista histórico amplio son demasiado insignificantes para ocuparse de ellas extensamente. En consecuencia, es inevitable que concedamos escasa atención a la obra de muchos autores que aún viven. En los Estados Unidos, el marginalismo es, en parte, un producto indígena y en parte importado de Austria y de Inglaterra. Su aparición espontánea en el continente americano es casi por completo obra de un pensador, John Bates Clark, 1847-1938. En este breve resumen, tenemos que darle un lugar de honor, pues puede decirse que desarrolló el principio de la utilidad marginal de una manera independiente y además dio a los problemas de la producción y la distribución una aplicación muy importante históricamente. Clark pasó 2 años en Alemania como discípulo de Roscher y de Mies, y gran parte del halo ético y teleológico de su obra hay que atribuirlo a esa influencia. Sin embargo, cuando inició a los 30 años su carrera en el magisterio y asentado por escrito su pensamiento, reveló rápidamente su interés teórico. Entre 1877 y 1882 escribió una serie de artículos para el New Englander, que revisó y reeditó en 1885 como su primer libro, The Philosophy of Wealth. Esta obra contiene al mismo tiempo su primera formulación del principio de la utilidad marginal y su hostilidad hacia algunos de los dogmas de la economía política clásica, adquirida sin duda mientras estudió con los historiadores alemanes. Clark se quejaba de los clásicos por 3 razones. Afirmaba que, al postular un hombre económico, habían ignorado los móviles más altos de la conducta humana, que eran de hecho extremadamente importantes. Otro dato fundamental erróneo de la teoría clásica era creer en la competencia. En primer lugar, era evidente que la competencia iba desapareciendo. En segundo lugar, había que insistir en que la competencia solo existía porque lo permitían las fuerzas morales, pues la controlan y atemperan los valores morales de la sociedad, que son, en definitiva, los más poderosos. Y por último, y aquí es muy visible la influencia del historicismo alemán, la teoría clásica no comprendió que la sociedad era un organismo. La nueva filosofía de la riqueza, propugnada por Clark, pretendía remediar esos defectos. En cierto sentido, su libro era el manifiesto de la nueva escuela, y su autor lo consideraba una parte de la extensa rebelión contra el espíritu general de la antigua economía política. Clark abandonó las limitaciones del hombre económico, dejando a un lado la distinción de los clásicos entre trabajo productivo e improductivo, y definiendo la riqueza en términos más amplios. En cuanto a la competencia y al concepto orgánico que los clásicos habían destacado en primer término, Clark creía que producían la mejora necesaria el espíritu ético en el comercio, el desarrollo de la cooperación voluntaria y el aumento del uso común de los bienes inapropiables, tales como las obras de arte. De la aportación más notable hecha después por Clark a la teoría económica, o sea, la doctrina de la productividad marginal, no hay indicios en esta primera obra, salvo la afirmación de que tanto los salarios como el interés tienen su fuente en el producto.
pero dio expresión a la teoría de la utilidad marginal. El valor, dice, es la medida de la utilidad, pero hay que distinguir la utilidad absoluta de la efectiva. Esta última es medida por la alteración de las condiciones subjetivas ocasionada por la desaparición o la adición de algún objeto. En esta definición se halla contenida la esencia de todo el punto de vista marginalista desde Gossen hasta Menger. Philosophy and Wealth también es importante, porque en él expone Clark su concepto del valor social, destinado a infundir en la economía la concepción orgánica de la sociedad que carecían los clásicos. Esta doctrina no se diferencia mucho de la de Wieser, aunque no está tan minuciosa ni tan coherentemente desarrollada como la del valor natural de este. La teoría de Clark equivale a decir que, aunque la utilidad efectiva parece un fenómeno subjetivo individual, es la sociedad la que hace la estimación de la utilidad que constituye el valor en el mercado. Análogamente, la desutilidad puede ser considerada desde un punto de vista social, produciendo así algo parecido a una formulación psicológica de la teoría del valor como producto del trabajo. Aunque el concepto del valor social expuesto por Clark dio origen a abundantes escritos, ahora ha perdido todo interés, si bien conserva su importancia histórica. Es interesante como indicio del género de cosas que inquietaban a los primeros exponentes de la utilidad marginal. Por una parte, había las necesidades puramente teóricas de enlazar la teoría nueva con la antigua, de cuantificar y socializar las valuaciones intensivas individuales. El efecto más ingenioso de esto es, quizá, la teoría de la escala comunal, de la escuela comunal formulada por Wicksteed. Por otra parte, había el deseo de conservar algunos de los elementos éticos sociales de la economía que tanto habían subrayado las escuelas histórica y social reformista. El interés personal de Clark por esos elementos no duró mucho tiempo, aunque persistió en todos sus escritos alguna huella de él. En su última obra adoptó una actitud completamente distinta hacia muchos de los problemas en que se ocupó. En los años que siguieron a la publicación de Philosophy of Wealth, un gran número de artículos indicaron la dirección que tomaban los intereses y las ideas de Clark, pero la formulación definitiva de las ideas expuestas en esos artículos apareció hasta 1899, cuando se publicó The Distribution of Wealth, que es el libro más importante de ese autor, así como el primer libro norteamericano verdaderamente importante según un criterio moderno. Era sistemático y mostraba un progreso considerable sobre la obra de los contemporáneos de Clark en el grado de coherencia teórica que ofrecía. Además, contenía una ampliación importante del principio marginal que ya gozaba de aceptación muy extensa en aquel tiempo, al campo del análisis de la producción y la distribución. La parte más importante de la principal obra de Clark es, sin duda alguna, la exposición del principio de la productividad marginal. Pero vale la pena echar una ojeada a los aspectos más generales del libro. Clark reitera los postulados de la economía que considera comunes en su tiempo y les añade algunos otros. Los postulados admitidos, según él, son ciertos supuestos básicos sobre la conducta humana y sobre la estructura social. Tales supuestos son la propiedad privada, la libertad individual, la limitación de la actividad gubernamental a aquellos campos que Adam Smith le había asignado como adecuados para ella, la movilidad del capital y del trabajo de acuerdo con el estímulo de una remuneración variable. Y por último, el deseo del individuo de satisfacer ciertas necesidades objetivas. Sería difícil discutir el buen juicio de Clark en lo que respecta a la importancia de su elección de esos 5 supuestos como fundamentales para el cuerpo actual del análisis económico. Pero Clark no estaba satisfecho en cuanto a su alcance y les añadió otros 3. Son los siguientes. Primero,
La sociedad es un organismo. Segundo, en economía hay que distinguir entre análisis estático y análisis dinámico. Y tercero, las leyes de la economía solo son válidas si el sentido moral de la comunidad las aprueba. El primero y el tercero de esos postulados adicionales son restos evidentes de la influencia de la escuela histórica y revelan el fuerte interés que Clark sentía por la ética. El segundo es de otro carácter y desde el punto de vista de la teoría económica pura, quizá ha sido la aportación más fructífera de Clark. El interés ético encuentra una salida curiosa. Obliga a Clark a subrayar la necesidad de descubrir las leyes de la distribución, porque es éticamente importante saber si los hombres reciben todo lo que han creado. Por otra parte, sostiene que el problema de si está justificada la existencia de algunos de estos postulados básicos debe considerarse como un problema ético, lo cual implica que un economista no puede discutirlo. Sin embargo, de esta declaración de la actitud inicial del propio Clark, resulta claro que él mismo, por lo menos, formuló su teoría de la distribución esencialmente como una aportación a los problemas de la justicia social. Pensadores posteriores han sostenido que no hay una relación lógica necesaria entre la aplicación basada en la productividad marginal de cómo se determinan las participaciones en la distribución y cualquier justificación política o moral de los resultados del proceso de formación de los precios en el mercado. Pues conviene recordar que los autores a quienes más se deben las primeras formulaciones de estas teorías estaban igualmente interesados en lo que es y lo que debería ser. Por lo que hace a metodología, Clark sigue dividiendo la economía en tres partes. Una formula leyes universales y se ocupa del hombre aislado. La segunda y la tercera tratan de los fenómenos económicos de carácter social. La primera es estática, supone que no se producen cambios en los datos básicos de la economía. La segunda es dinámica, reconoce que hay cambios en los supuestos fundamentales del análisis. Enseguida veremos que son esos cambios los que, según Clark, hacen dinámica a la economía. Sin embargo, su principal análisis de la distribución se limitó a una situación estática. Sus supuestos básicos eran 4 y pueden resumirse del modo siguiente. En primer lugar, suponía que actuaba el principio de la utilidad decreciente y definía este principio en términos que casi lo identificaban con la segunda ley de Gosen. En segundo lugar, Clark suponía que la producción se realiza en condiciones de rendimientos decrecientes, definidos tan materialmente como en términos de valor. Aunque dio a esta ley un lugar prominentísimo en su sistema, cometió varios errores analíticos al formularla. No solo la expuso confusamente, sino que no acertó a formularla de la manera lógicamente impecable, sino muy fructífera, en que aparece habitualmente en las exposiciones modernas, a saber, como descripción de una situación de ganancia en un estado de equilibrio de la competencia con distribución óptima de los recursos productivos. La formulación de Clark era tan extremosa que no admitía ninguna posibilidad de que hubiera, durante algún tiempo, rendimientos crecientes antes de que surgieran los rendimientos decrecientes. Clark propuso la solución absolutamente inadmisible de considerar de carácter dinámico los cambios en la acumulación de los factores de la producción, que dan por resultado rendimientos crecientes y por lo tanto habían de quedar excluidos ipso facto del análisis. El tercer postulado es que los bienes se dividen en bienes para el consumo presente y bienes que se aplican a crear riqueza en lo futuro. Pero debe advertirse que la existencia de capital estipulada por Clark se combinaba con la insistencia en las limitaciones de la economía estacionaria. El capital, según Clark, se crea por abstinencia, por la reducción del consumo presente en favor de la creación de riqueza en lo futuro. Pero una economía estacionaria es aquella en que hay un grado determinado de abstinencia, es decir, que permite una creación de bienes de capital suficiente para conservar el equipo productivo existente. En situaciones estacionarias no hay una nueva abstinencia neta.
Como supuesto final, Clark dice que el principio de la utilidad marginal rige igualmente la producción y el consumo. Dados estos postulados, físicos unos y psicológicos otros, la competencia en la cual Clark tenía por aquel tiempo mucha fe, distribuiría los factores de la producción hasta que no pudiera obtenerse ninguna ventaja con un nuevo cambio. Cuando se ha conseguido este ajuste que llega hasta el subgrupo más pequeño, ya no puede haber utilidades. Como veremos, la posibilidad de un rendimiento distinto del que va al capital y al trabajo está reservada a la economía dinámica. En el estado estacionario, los salarios y el interés son los únicos rendimientos normales. Conviene que veamos inmediatamente cómo trata el problema de la tierra. Clark no admite que la renta sea un rendimiento independiente, pues niega que la tierra sea distinta de cualquier otro factor impersonal de la producción. Los clásicos habían considerado a la tierra diferente del capital al subrayar dos propiedades de aquella. Una, que su oferta es fija, y otra, que hay tierras de diferentes calidades. Según Clark, esas no son características especiales de la tierra, sino cualidades comunes a todos los bienes de capital. En una economía estacionaria, puede suponerse que todos los bienes físicos de capital, incluida la tierra, existen en cantidad fija. Además, la movilidad estipulada del capital, que es necesaria para conseguir el equilibrio de la competencia, también existe en la tierra en proporciones importantes. Las diferencias de calidad de diferentes partes de la oferta son también características comunes de todos los bienes de capital. Así pues, Clark sostiene que cualquier elemento diferencial que se encuentre en el rendimiento que va a la tierra no es peculiar de esta, sino que puede encontrarse en el rendimiento que va a cualquier clase de capital. Pero la parte más importante de toda la teoría es la determinación de los dos rendimientos normales, o sea, los salarios y el interés. Aquí es donde en realidad toma forma la teoría de la productividad marginal. No fue Clark el primero en enunciarla. Hemos visto sus raíces en muchos precursores, de los que son ejemplos notables Longfield y Tunnell, y también debe reconocerse a otros representantes anteriores del marginalismo, sobre todo a Marshall, el mérito de haber contribuido en algo al desarrollo de esta doctrina. Pero en la obra de Clark, la teoría de la productividad marginal ocupa una posición muy céntrica y además alcanzó fama especial por la manera como fue formulada. Podemos resumir el razonamiento de Clark del modo siguiente. En régimen de competencia perfecta se empleará un servicio productivo hasta el momento en que la adición al producto de la última unidad empleada sea igual al costo de esa unidad. La condición estipulada de la competencia perfecta garantiza que el empresario habrá de pagar al servicio productivo que emplea una cantidad igual al valor del producto que aquel servicio crea. Así, pues, como el rendimiento que corresponde a la última unidad empleada de un servicio productivo no puede ser inferior al valor de lo que esa unidad añade al producto, podemos decir que el salario del hombre marginal será igual al producto marginal. También puede decirse, basándose en el principio de indiferencia, que el salario de cada unidad de trabajo empleada será igual al producto marginal del trabajo. En este punto surge una cuestión que Clark plantea explícitamente: el hecho de que el salario pagado a cada obrero sea igual al del trabajador marginal. Quiere decir que el empresario obtiene un excedente, esto es, un excedente de productor análogo al excedente de consumidor que se encuentra en ciertos tipos de análisis de utilidad decreciente. En otras palabras, Clark se pregunta si la teoría proporciona una nueva prueba de la explotación del trabajo. Su respuesta es negativa. En primer lugar, presenta el conocido argumento de que, suponiendo que el trabajo sea totalmente intercambiable, supuesto que estamos obligados a hacer según los postulados básicos de la teoría, la pérdida de cualquier obrero siempre significa la pérdida del producto del hombre marginal. El segundo argumento lleva directamente a la teoría del capital. Según Clark, el capital se ajusta siempre a la cantidad de trabajo empleado, con el resultado de que, sea cualquiera la combinación productiva,
Cada unidad de trabajo opera con la misma cantidad de capital que cualquier otra. El producto específico de cada unidad de trabajo es, por consiguiente, igual al de cualquier otra. Así, aunque el producto marginal del trabajo es mayor cuando son pocos los trabajadores empleados y menor cuando se emplean más unidades de trabajo, estas variaciones del producto marginal se deben a la variación de la cantidad de capital empleado en la combinación productiva. Por esta teoría de la productividad específica de los salarios, se elimina la posibilidad de la explotación. La teoría por sí misma excluye el despojo. Hay que advertir una vez más que pensadores posteriores han luchado con grandes dificultades para eliminar esta connotación ética de la teoría de los salarios basada en la productividad marginal. En otro lugar de este libro se estudian algunos de los problemas generales que llevan consigo la relación entre el marginalismo y la política, pero es imposible negar que Clarke mismo deseó vivamente hacer de su teoría una defensa del statu quo. A muchos de sus contemporáneos les disgustó eso, y no fueron pocas las objeciones que se le opusieron. Algunas, como la de F.W. Taussig, eran analíticas. Señalaron el hecho, después bien comprobado, de que la noción de una productividad específica independiente de un factor es una abstracción y no puede tener relación con un problema tan realista como la justificación de una tasa determinada de remuneración. El producto es el resultado conjunto de factores empleados en combinación, y la aseveración de que los salarios son iguales al producto marginal neto del trabajo ha de ser considerada solo como uno de los elementos de una teoría de los salarios. Otros autores, el profesor F.A. Fetter, por ejemplo, arguyeron que los problemas de la ética y los de la economía abstracta son enteramente distintos y que de un análisis económico no puede deducirse ningún juicio ético. En cuanto al primer punto, la teoría ha sido muy refinada desde entonces y ha entrado a formar parte del análisis del equilibrio general. En cuanto al segundo argumento, la discusión, que en aquel tiempo parece haber sido bastante enérgica, ha perdido hoy todo su sabor. Es interesante observar, sin embargo, que los economistas norteamericanos que recibieron la influencia austríaca más fuerte fueron los más decididos a estrechar los lazos entre la ética y el mercado. La versión austríaca de la teoría de la distribución, por lo menos en su primera forma, era, desde luego, mucho más fácil de defender contra la acusación de ser apologética, pues una teoría de la imputación de las participaciones en el producto es mucho más fácil de defender como descripción neutral del funcionamiento del mercado abierto a la competencia, que una teoría que por su mismo nombre sugiere que el trabajador obtiene el valor que produce. La teoría de Clarke sobre el capital y el interés puede resumirse muy brevemente. Veremos que la teoría del interés es, en gran parte, la misma de los salarios, pero en muchos respectos es muy superior analíticamente, en parte quizá porque está más libre de la sugestión de que se precisen justificaciones éticas. El estudio de Clarke sobre el concepto de capital es una de sus aportaciones especiales a la teoría económica y además tiene un sabor peculiarmente norteamericano. Nació de las discusiones que tuvieron lugar en las dos últimas décadas del siglo pasado, y desde los tiempos de Clarke muchos economistas norteamericanos han mostrado interés especial por él. Ya en 1887, Clarke había señalado en un libro titulado Capital and its Earnings las ambigüedades del uso del concepto de capital en los autores postclásicos. El ambiente social en que tuvo lugar la discusión, que duró decenios, era el mismo que había producido a Carey y su oposición a la teoría ricardiana de la renta, en la que había nacido la doctrina del impuesto único sustentada por Henry George, aquel del cual el mismo Clarke había sacado sus ideas sobre la tierra y la renta. Porque en la joven y pujante economía norteamericana era difícil adherirse a la idea de que la tierra era un factor escaso de producción.
Del mismo modo, era manifiesto a todos los economistas que la propiedad territorial era una forma importante de inversión y acumulación de capital, así como una fuente importante de ingresos. Clark empezó por observar, como muchos economistas socialistas habían hecho antes con otro propósito, que el término capital se usaba para designar dos cosas distintas e independientes: los bienes concretos empleados como medios de producción y un quantum abstracto de riqueza productiva. El primero era un concepto que abarcaba ciertos datos técnicos. El segundo era un concepto abstracto de valor peculiar a la economía. En el continente americano, esta distinción entre la forma concreta del agente de producción y la fuente abstracta de una corriente de ingresos era particularmente obvia en el caso de la tierra. Así pues, el conjunto de la teoría de Clark sobre la producción y la distribución tiene coherencia lógica. Pero Clark no formuló de una manera totalmente feliz su distinción de las dos clases de capital. En primer lugar, identificó los bienes concretos de capital con los bienes materiales, cayendo así en las dificultades innecesarias que Adam Smith no había sabido evitar. En segundo lugar, después de establecer la distinción, hoy notoria, entre medios de producción y valores capitalizados de una serie de ingresos futuros, la combinó innecesariamente con una declaración relativa al método por el cual el capital, en el sentido abstracto, se conserva, se acrece o se consume. Los bienes de capital, dice, no solo pueden ser destruidos, sino que deben serlo para que su propiedad de crear valor no se pierda. El capital, por otra parte, es permanente en el sentido de que debe ser conservado si la comunidad no ha de sufrir un desastre. Es evidente que esta formulación es engañosa y que no tiene, en realidad, una relación necesaria con la distinción lógica y terminológica entre capital y bienes de capital. Es engañosa porque el capital no es permanente por sí mismo, sino únicamente como resultado de cierta dirección específica del proceso de producción. Por esa razón también es motivo de confusión distinguir entre capital y bienes de capital, definiéndolos en términos de permanencia e impermanencia. La teoría austriaca del capital asociada al nombre de von Bauer no estaba en armonía con esa tendencia norteamericana iniciada por Clark. La teoría de aquel sobre los procesos indirectos de producción y el fondo de subsistencia implicaban inevitablemente la importancia de los aspectos concretos de la producción capitalista. Su mayor interés parecía centrarse en los bienes concretos de capital, es decir, en los medios de producción producidos, y la distinción que Clark propugnaba no tenía interés para la teoría austriaca. Al mismo tiempo, la teoría ricardiana de la renta se conservaba sustancialmente intacta en la estructura teórica de von Bauer. Esto contribuyó también a una aguda divergencia entre las dos ramas de la doctrina marginalista. Así, nos hallamos con el raro fenómeno de que, en este punto particular, los economistas norteamericanos más antiguos, llamados ricardianos, estaban de un lado, mientras los de la Escuela Nueva, que por lo demás habían sido muy influidos por los austríacos, estaban en el otro. Entre los que compartieron y desarrollaron el concepto de capital en el sentido de valor sustentado por Clark, podemos mencionar a A.T. Hadley, Irving Fisher y F.A. Fetter. Este último, aunque muy influido en ciertos aspectos por el análisis económico y las políticas de la escuela austríaca, puso especial interés en sus Principios de Economía de 1904, en la distinción entre capital como inversión financiera relativa a toda especie de bienes concretos, incluso la tierra, y riqueza, que consiste en bienes concretos, aunque no necesariamente materiales, que es impersonal y debe ser definida, por consiguiente, en términos de cualidades económicas más bien que de propiedad y de adquisición individual. Fetter subrayó también que el ingreso psíquico puede consistir en cosas totalmente diferentes de las que forman la riqueza concreta. Irving Fisher desarrolló primero, en una serie de artículos en el Economic Journal en 1896 y 1897,
un punto de vista parecido que después amplió en varios libros, principalmente en The Nature of Capital and Income, de 1908, y en The Rate of Interest, de 1908. Lo mismo que Clark y que Hadley, Fisher. Fisher admitía el aspecto valor del dinero y le concedía igual importancia. Pero su interés especial, sin embargo, lo puso en distinguir entre el ingreso como una corriente de bienes y servicios a través del tiempo y el capital como acervo de bienes en un momento dado, consistentes ambos en las mismas cosas concretas. Aunque en desacuerdo tajante con la doctrina de los procesos indirectos, la teoría de Fisher sobre el interés está sustancialmente de acuerdo con la explicación de la existencia del interés que da von Bauer. Para él, el interés es el resultado de preferencias de tiempo, la preferencia por el ingreso psíquico presente, satisfacción sobre el ingreso futuro. La teoría de Clark es, en gran parte, la misma en cuanto a la explicación del origen primero del interés, se refiere, pero contiene una exposición detallada de la doctrina de la productividad marginal. Según Clark, el interés, en definitiva, se debe a la existencia de preferencias de tiempo, pero su tasa está determinada por la productividad marginal del capital, del mismo modo que los salarios del trabajo están determinados por la productividad marginal del trabajo. La principal diferencia está en que, en el caso del capital, no hay zona de indiferencia, tal como la hay en el trabajo, pues no puede haber empleo de capital sin trabajo. El análisis de la productividad específica es, no obstante, el mismo que el del trabajo. Clark subraya que cuando pensamos en adiciones al capital, debemos recordar que cambia toda la naturaleza de la estructura de los bienes de capital. Así, el último incremento que mide la productividad marginal debe ser considerado desde el punto de vista de la tasa del interés como un aumento de capital más bien que de bienes de capital. Aunque sea una unidad de un bien concreto, su efecto es cualitativo más bien que cuantitativo. Su desaparición causaría una redistribución desfavorable de todas las demás unidades que constituyen la cantidad total de capital empleado. Este incremento final del capital no puede sacarse físicamente de él. Así pues, el producto final del capital no puede sacarse, el producto marginal por el cual se mide la tasa de interés es siempre el producto marginal del capital más bien que el de los bienes de capital. Para terminar este breve resumen de la aportación de Clark a la teoría económica, solo precisa añadir algunos puntos secundarios. Uno de ellos es el desacuerdo entre Clark y von Bauer sobre el problema de la producción capitalista. Esta controversia, en la que se unieron a Clark, Fisher y Fetter, merece ser citada porque es otro ejemplo del desacuerdo latente entre los exponentes norteamericanos de las doctrinas de las escuelas austríacas y los austríacos mismos. La principal crítica de la teoría de von Bauer se basa en el papel que la distinción entre capital y bienes de capital desempeña en la estructura teórica de Clark. Dice que la doctrina de von Bauer sobre los periodos de producción es cierta para los bienes de capital concretos, pero no es válida respecto del capital. Y de lo que trata la teoría de la producción y de la distribución es del capital, y no de los bienes de capital. Como el capital, según Clark, es permanente, hay que dar por cosa sabida su conservación. En una economía estacionaria, hay una estructura dada de producción que relaciona el consumo y la producción. Dada esa estructura, puede constituir un hecho técnicamente importante el que algunos bienes de capital deban pasar por cierto periodo de producción antes de que lleguen a ser bienes de consumo acabados. Desde un punto de vista económico, esto no importa, porque se supone que la estructura de la producción es tal que puede mantener continuamente determinado nivel de consumo. La sincronización de la producción y del consumo es inevitable y se mantiene en el proceso capitalista de producción. En una economía estacionaria, la corriente de los bienes de consumo es uniforme dentro de un periodo de tiempo. Cuando hay nueva abstinencia neta,
se crea capital y se modifica la corriente de los bienes de consumo. Pero aunque quizá es posible aumentar las unidades de capital que han de existir a través de los tiempos, no lo es aumentar los tiempos en que existe el capital. Entre los principales economistas norteamericanos de aquel tiempo existía un sólido frente de oposición contra la tercera razón de von Bauer. Clark, Fisher y Fetter lo atacaron y causaron bastante impresión en la opinión teórica contemporánea. Quizá la única excepción a esa tendencia que merece ser mencionada aquí es el libro de F.W. Taussig titulado Wedges and Capital. En esta obra se hizo el intento de revivir algo parecido a la doctrina postclásica del fondo de salarios, pero en forma tan modificada que en realidad se convirtió en una teoría de la producción capitalista no muy diferente a la de von Bauer, en lo que se refiere a elementos como el fondo de subsistencia, el tipo de interés y los efectos de los cambios de amplitud del proceso productivo. La teoría de Taussig ejerció muy poca influencia a causa de su divergencia respecto de las ideas corrientes de aquel tiempo. La de von Bauer, en cambio, persistió a través de una poderosa tradición oral y finalmente formó la base de una corriente de ideas que contribuyó a formar la teoría moderna de las crisis. Otro aspecto de la teoría de Clark sobre la economía estacionaria que puede mencionarse es su teoría del costo. Aquí se muestra mucho menos innovador. Su teoría del valor y del costo es superficial. En conjunto, tiende a aceptar el tipo de criterio de costo de producción que se generalizó después de John Stuart Mill. Aprueba, desde luego, la teoría de este sobre los precios, pero como era un marginalista con tendencias hedonistas, aceptó la teoría subjetivista de la utilidad y el cálculo del placer y del esfuerzo de la teoría psicológica del costo real. Para él, el costo era, en último análisis, esfuerzo, la utilidad era placer. El esfuerzo, a su vez, era trabajo o abstinencia, y la determinación de sus recompensas se explicaba según la teoría de la productividad marginal relativa a los salarios y el interés. La última parte de la teoría de Clark que mencionaremos es su definición de la economía dinámica. Es economía estacionaria aquella en la que los datos económicos fundamentales no experimentan cambio. A la inversa, es economía dinámica aquella en la que pueden ocurrir algunos de los 5 posibles tipos de cambio: en la población, en los gustos, en el capital, en la técnica y en las formas de organización industrial. El estudio de Clark acerca de los efectos que puede tener sobre las conclusiones teóricas el supuesto de cambios de esa clase es superficial. Sin embargo, esa presentación explícita de un cuerpo de doctrina dinámica y su distinción de la estática económica y su relación con esta constituía por sí misma un logro importante y dio a la economía norteamericana un sabor característico a partir de entonces. La principal importancia específica de la ampliación de los puntos de referencia está en su repercusión sobre la teoría de las utilidades del empresario. Clark sostenía que en una economía estacionaria no podía haber utilidades. Los dos rendimientos normales son los salarios y el interés, y la renta es un rendimiento diferencial que se encuentra en el ingreso de todos los factores impersonales de la producción. Pero en las condiciones de cambio que caracterizan a una economía dinámica, es posible que haya utilidades. En condiciones estacionarias, el empresario no es más que un inspector o vigilante, un trabajador cuya remuneración no es de clase distinta a la de los demás receptores de salarios. Pero cuando cambian los datos, el empresario se enfrenta ya con nuevos problemas en su tarea de coordinar el capital y el trabajo, y la medida de su éxito en este proceso de readaptar el proceso de producción a las condiciones nuevas es la medida de su recompensa especial, es decir, de sus utilidades. Esta teoría ha sido criticada muchas veces, aunque ha habido una tendencia persistente, observable sobre todo en Marshall y sus discípulos, a eliminar las utilidades del equilibrio estacionario y atribuir al cambio el ingreso del empresario. La crítica que podemos citar aquí más apropiadamente
es la formulada por un teórico norteamericano actual que en muchos aspectos es discípulo de J.B. Clark, el profesor F.H. Knight. En la segunda parte de su libro Risk, Uncertainty and Profit, 1921, si bien admite que sin cambios no habría utilidades en el sentido teórico, sostiene que no es el cambio como tal, sino la divergencia de las condiciones reales respecto de las que se esperaban y tomaron como base para organizar los negocios lo que produce las utilidades. Es la ignorancia del futuro, causada por el hecho de que los datos económicos están cambiando constantemente, lo que produce un ingreso especial de empresario. Este breve resumen del marginalismo norteamericano ha estado dedicado casi por entero a la obra de J.B. Clark. Es muy difícil de evitar esta preponderancia, porque en el primer periodo del marginalismo norteamericano, hasta principios de la tercera década de este siglo, digamos, la obra de Clark acaudilla y representa el pensamiento económico de su país. Por otra parte, en la actualidad, las aportaciones norteamericanas, exactamente como las de cualquier otro país, apenas sí pueden identificarse por un marbete nacional. Algunos de los otros exponentes notorios de las nuevas doctrinas ya han sido mencionados al exponer las teorías de Clark. En general, podemos decir que las aportaciones de estos pensadores han contribuido a orientar la economía norteamericana en la misma dirección que la obra de sus contemporáneos europeos, o sea, a alejarla de las formulaciones hedonistas con que estaba tan estrechamente asociado el marginalismo primitivo. La teoría norteamericana se ha distinguido por un intenso halo psicológico, pero no utilitario. Esta cualidad se halla bien representada en la obra de Fetter. Es muy marcada en las teorías matemáticas de Irving Fisher, paralelas y en algunos aspectos anteriores a las de Pareto, y hasta aparece en las doctrinas marxilianas más ortodoxas de Taussig. Uno de sus aspectos más importantes fue el desarrollo del concepto del costo de sustitución, en que tuvo parte tanto sobresaliente H.J. Davenport. Aquí encontramos el pensamiento norteamericano uniéndose a las aportaciones inglesas de Wigster, y aunque Davenport no quiera reconocerlo, de Marshall, y con la reciente contribución austríaca de Wieser. Quizá la expresión más completa y concisa de la forma final del marginalismo en el campo de la teoría del valor se encuentre en la obra de un norteamericano. La tercera parte de Risk, Uncertainty and Profit de F.H. Knight contiene quizá la mejor exposición de la teoría de la elección tal como quedó al fin tras los sucesivos perfeccionamientos operados por una generación de marginalistas.